Entonces, de nuevo, ¿verdad? Entonces, velocidad en B es en Y, ¿verdad? Además, la trayectoria es vertical. Entonces, ese se convierte en lo que se llama YB, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que ver, bueno, dónde es de origen. YB, vean que YB es una coordenada, ¿verdad? Estoy usando coordenada rectangular, ya que el movimiento de la partícula es rectilínea, ¿verdad? También lo puede escribir, aquí hago un paréntesis, también lo puede escribir el movimiento con coordenadas polares, ¿verdad? También o sea, uno puede escribir movimiento de cualquier forma, ¿verdad? Con cualquier sistema de referencia que uno quiera. Lo importante es, o sea, por eso es que antes de entrar a cualquier problema, siempre el primer paso es analizar cuál sistema de referencia es más adecuado para representar el movimiento, ¿verdad? En ese caso, el movimiento, si se dan cuenta, es rectilíneo, es vertical. Entonces, aunque uno pudiera también escribir el movimiento mediante coordenadas polares, como está aquí mostrado, ¿verdad? Mediante esos dos vectores unitarios, E sub rho techo, E sub zeta techo, pero yo creo que es mucho más sencillo, ¿verdad? Para no tener que después sumar vectores y todo eso, ¿verdad? Eh, eh, que igual sale, pero sale por un camino mucho más largo, ¿verdad? Y aquí, como el movimiento del dato que se conoce es movimiento en Y, ¿verdad? De B, que es constante, su velocidad. Entonces, lo más adecuado o lo más lógico es definir origen acá, ¿verdad? Entonces, para arriba, este es YB, ¿verdad? Ese es mi sistema de referencia. Ok, de acuerdo. Entonces, esta longitud, se le puede llamar YB, ¿verdad? Es esta distancia acá. Es variable, ¿verdad? Cuando dice determine para cuando el ángulo cita es 20 grados, ya me está pidiendo evaluar velocidad a un ángulo dado, ¿verdad? O sea, no es que la partícula está quieta o fija en ese ángulo, no, me pide evaluar para ese ángulo, ¿verdad? Entonces, recordar siempre, evaluar es hasta el final, porque todo este curso, todos los problemas es de dinámica, o sea, dinámica implica movimiento, implica que hay cinemática, ¿verdad? De movimiento. Entonces, siempre hay que describir primero el movimiento como una función de algo, ¿verdad? Eso es la diferencia con el curso de estática, que como está estático, no cambia en el tiempo, se suma y listo, ¿verdad? Porque siempre es así. En cambio, en ese curso, todas las configuraciones cambian en el tiempo. Configuración de posición, velocidad, los estados de velocidad, aceleración, todos cambian en cada instante. Entonces, tienen que tener la función de esos estados, ¿verdad? De la partícula en términos de velocidad, aceleración y posición, ¿verdad? Para al final evaluar para la posición que me pida. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Vean que el dato que me da es YB. Y si yo uso este R, vean que este R, eso se llama análisis de problema. Estoy analizando cuáles parámetros y cuáles son las incógnitas o cuáles parámetros me pueden servir, ¿verdad? Vean que si yo relaciono R con YB, R también es variable, ¿verdad? Porque el radio también varía conforme yo voy subiendo, ¿verdad? Conforme sube la partícula en B, el pasador B, también el radio se va elongando. Entonces, si yo hago, y ven que R, YB se relaciona a través del ángulo zeta. Lo que me pide, ¿qué es? Me pide velocidad angular. O sea, ¿qué es eso? Se llama zeta punto. Entonces, lo que me pide es zeta punto. Entonces, para obtener zeta punto, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo que encontrar alguna función que relaciona, ¿verdad? Que a través de la geometría del problema, que me relaciona la longitud YB, ¿verdad? Porque lo que yo tengo como dato es YB punto o velocidad en B, que es en Y, con cita, ¿verdad? Y no sé si tengo una función de YB en función de cita, derivo, y ya tengo el YB punto en función de cita punto, ya puedo despejar cita punto. Esa es la estrategia, ¿verdad? Que uno emplearía. Sin embargo, si yo uso, por ejemplo, sen de cita, involucraría R y YB, ¿verdad? Y también R es variable. Por ende, aquí lo que conviene, o lo que hay que darse cuenta es
que excepto, bueno, además de R, también tengo otra distancia, que es otro cateto, ¿verdad? Ya que esta distancia horizontal más la vertical más la R, que es la hipotenusa, forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Esa relación geométrica entre los datos de problema y el dato que me está pidiendo. Por ende, si yo hago tangente de θ igual a YB entre punto 4, ¿verdad? Ese punto uno lo puedo decir como B, ¿verdad? Ese es uno para no tener números, uno puede decir que es un B, ¿verdad? Entonces yo puedo, en vez de poner ya el número, para como no, es como un costumbre, ¿verdad? No evaluar las cosas antes, dejarlos todos en forma de parámetros con constantes. Entonces yo derivo ambos lados, ¿verdad? Puedo pasar B a otro lado, bueno, no importa, ¿verdad? Derivo así. Deriva de tangente es secante al cuadrado, ¿verdad? Igual a derivada de y, b en el tiempo, dividido entre b. ¿Qué falta de esa derivada? Randall. Cita punto. Ok, muy bien, ¿verdad? Recuerden, falta si no está a punto, va a ver de que las unidades no cierran, ¿verdad? O sea, muy importante revisar unidades para darse cuenta de que no me falta algo en la derivada, ¿verdad? Perdón, entonces, aquí ya, ¿verdad? Ya puedo despejar. Cita a punto. Es igual a YB entre B. Secante al cuadrado, ¿qué es? Es 1 sobre coseno al cuadrado de θ, ¿verdad? Ajá. Entonces, sencillamente queda YB coseno al cuadrado de θ. Evalúo, ¿verdad? Entonces, evalúo ahora sí. Evalúo velocidad B. Aquí otro cuidado son las unidades, ¿verdad? Vean que aquí la unidad de velocidad es 500 milímetros por segundo. Esto es 0.5 metros por segundo, ¿verdad? Entonces es 0.5 entre 0.4 por coseno de 20 al cuadrado, ¿verdad? Pero esto ya estoy evaluando, ¿verdad? Evaluando para θ igual a 20. ¿Ok? Entonces, ahora sí, entonces para arriba. 0.5 entre 0.4 por coseno de θ nada más, ¿verdad? No es 2θ. Coseno al cuadrado, pero de θ. 0.5 entre 0.4 por 20 coseno al cuadrado. Esto me da 1.10 rayanes por segundo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esta? 1.1. ¿Ok? Preguntas sobre ese ejercicio. Puede ser que cometan errores por unidades, ¿verdad? O porque hicieron con coordenadas polares y les fueron larguísimos, ¿verdad? En realidad, todos los ejercicios de este curso, especialmente el programa de examen, ¿verdad? No debería ser demasiado largo así en su derivación, en su trabajo matemático, ¿verdad? Porque no tiene sentido. O sea, si ustedes ven de que se le está complicando demasiado, ¿verdad? O sea, demasiados términos. En tarea puede ser que la intención es que vean cosas, ¿verdad? En tareas puede ser que haya problemas un poco más largos, ¿verdad? En la derivación de matemáticas, pero el examen no debería ser tan complejo. Entonces, si ustedes ven que se le está complicando mucho, es capaz que están eligiendo una referencia que no es la más adecuada, ¿verdad? Entonces, siempre que ven eso, traten de modificar o cambiar, ver si se puede usar otro sistema de coordenadas para el análisis, ¿verdad? Entonces, ese es, digamos, problema 1. No sé si hay preguntas sobre ese ejercicio. ¿Está bien? Ok, entonces, siguiente. Ok.
los datos cambian, ¿verdad? De persona en persona, entonces ahí las evaluaciones, digamos, numéricas al final pueden ser distintas que esos ejercicios, pero el procedimiento, concepto es el mismo. Dice determinar la velocidad máxima con que el carro de montaña rusa puede llegar en la sección circular AB, que es acá, de la trayectoria, si la aceleración normal no puede exceder 3G, donde G es la aceleración de gravedad y radio de sección circular es radio igual a 15. Ok, entonces aquí vamos a ver. Ok, entonces vean que me dice aceleración normal. Eso es coordenadas intrínsecas, ¿verdad? La aceleración normal no debe exceder 3G. Y eso es 3 por 9.81. Eso es 29.43 metros por segundo al cuadrado. Eso a veces es porque cuando exista esa aceleración normal, ¿verdad? Centrípeta. En términos de fuerzas, ¿verdad? Estaría entonces la riel proveyendo a esos carritos esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza. ¿Quién le está dando aceleración normal de 3G? La riel, ¿verdad? Toda la estructura. Entonces, por acción-reacción, este carrito también estaría ejerciendo, ¿verdad? Una fuerza centrífuga, ¿verdad? Como opuesto a esa fuerza centrípeta a la estructura, ya que la estructura es la que está proveyendo, ¿verdad? La que está encauzándole, está condicionando su trayectoria y por ende se somete a la fuerza, ¿verdad? De esa fuerza centrífuga dado por esta aceleración normal y por masa, ¿verdad? Que tiene esos carritos. Un paréntesis. No crean que estas cosas, ¿verdad? De montañas rusas, estos no tienen mucho que ver con uno. En realidad les cuento que hay una empresa que se llama, no me acuerdo el nombre, de también un profesor de la universidad que se llama Don Orlando. Me contaron que ahora su empresa, ¿verdad? Que es una empresa dedicada a diseño de obras civiles, también ahora están entrando en mercado de parque de diversiones, porque vean que esto es una estructura, ¿verdad? Esas son estructuras, ¿verdad? Bajo acciones dinámicas, bajo cargas dinámicas. Entonces vean que no es que esto no tiene que ver con nosotros, no, también es una obra, ¿verdad? De recreación, ¿verdad? Si se acuerdan ustedes, taller de introducción, también existe lo que se llama una necesidad humana que se llama recreación, ¿verdad? Actividades recreativas. Entonces, esas obras también son parte de las obras civiles, ¿verdad? Es parte de trabajo, ¿verdad? Parte de campo de trabajo. Un paréntesis, ¿verdad? Ok. Entonces, Entonces, yo sé que era aceleración normal, ¿verdad? Es velocidad tangencial al cuadrado ¿entre qué? Entre el radio, ¿verdad? Radio de curvatura que se escribe como rho sub c. Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo sé que aceleración normal no puede ser más de 29. Yo puedo despejar sencillamente a n por radio de curvatura, raíz cuadrada, y obtengo la velocidad tangencial que puede ser, ¿verdad? Entonces, implica que 29.43 por 15 raíz cuadrada, calculado esto, 29.43 por 15 raíz cuadrada, me da que es 21.01 metro por segundo, ¿verdad? Esto es muy importante la unidad, metro por segundo, en que no hay ninguno que calza, porque esa unidad es metro por segundo, ¿verdad? Ok, 15 metros, sí. Entonces, las respuestas están en kilómetros por hora. Para convertir metros por segundo a kilómetros por hora, ya les comenté, ¿verdad? Es sencillamente el factor de 3.6. Entonces, eso igual a 21 por 3.6. Da
75.64 kilómetros por hora. Entonces es esta. Esta. Profe, ¿puede repetir eso último que dijo? Para convertir de metros por segundo a kilómetros por hora. Okay. Eso es raro que no les han explicado esto en física. Es que en física deberían dar estas recetas que son. Después cuando ustedes van a hidráulica, ¿verdad? A las aguas que miden velocidad de flujo de agua o transportes que miden velocidad de vehículos, esta regla es muy útil, digamos. Para convertir metro segundo a kilómetros por hora, vean que 1 metro por segundo es 1000 metros, es 1 kilómetro, ¿verdad? Y ahora quiero 1 hora, es 60 minutos por 60 segundos, son 3600 segundos. Y si ustedes cancelan los 0 ceros, 36 entre 10 es 3.6, ¿verdad? O sea, 1 metro por segundo es 3.6 kilómetros por hora. Entonces la regla de Ohm, o sea, eso hay que aprender de memoria, ¿verdad? Para convertir metros por segundo de velocidad a kilómetros por hora es multiplicar por 3.6 y de viceversa, ¿verdad? Si fuera de kilómetros por hora a metros por segundo es dividir entre 3.6. Entonces deberían tener ese regla de Ohm para después hacer conversión rápida, ¿verdad? Incluso en la cabeza, ¿verdad? 3.6 es un poco próximo a 4, un poco menos de 4. Entonces, a veces uno hay que hacer cálculos rápidos en la cabeza. Entonces, tiene esta regla, ¿verdad? Entonces, porque uno tiene una noción de velocidad más como kilómetros por hora, pero muchas veces las mediciones que uno obtiene son metros por segundo. Entonces, esa conversión nos permite tener una noción rápida de las cosas. Ok, profe, gracias. Es que sí sabía, sí, o sea, hacer la conversión así, pero no lo había visto de esa forma, de cancelar los ceros y quedaba 36 entre 10. Sí. Bien, gracias. Con gusto, sí. Entonces, 3.6 es esa conversión, ¿verdad? Ok. Digamos, para los científicos no les interesan tanto eso, pero para uno que es ingeniero, uno a veces es que toma decisiones en campo, ¿verdad? Uno tiene que pensar rápido y uno a veces es que tener esas reglas, esas recetas en la cabeza, de memoria, ¿verdad? Les comentaba, otro paréntesis, que aquí no se les exige eso, pero por ejemplo, en Taiwán, donde yo haya ido a estudiar, para obtener licencia, digamos, por ejemplo, ingeniero especialista en estructuras, y además ahí ellos tienen limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tiene, ¿cómo se llama eso? Reglamentación de que si usted es licencia A, licencia B, licencia C, licencia D, no puede diseñar obras de más de cierta cantidad de metros cuadrados, ¿verdad? Y para esos exámenes no hay formulario, tiene que aprender todo de memoria. O sea, todas las fórmulas de diseño, de concreto, de acero, todo tiene que saberlo de memoria, porque tiene sentido, ¿verdad? Pues como usted es un especialista en el tema, muchas veces usted tiene que ir al campo, muchas veces hay problemas, digamos, en construcción, hay que cambiar de diseño de inmediato, tiene que tener las reglas así en la cabeza. Entonces les piden memorizar todas las fórmulas, que puede ser como un poco, uno dice que exagerado, ¿verdad? Pero así es como le exigen, ¿verdad? Que usted es ahí le llama profesional técnico, no le llama ingeniero, ¿verdad? Todavía le llama profesor técnico, como un maestro de técnica, le llama así, ¿verdad? Entonces debe saber todas esas fórmulas así rápido, ¿verdad? Ok, cierro paréntesis. Estamos bien listos, ¿verdad? Ese es sencillo, vean que no es nada complicado, pero es aplicación de coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Ok. Confío que no hay preguntas porque confío que lo que fallaron son las unidades, ¿verdad? Confío que es lo que más fallan. Y la importancia de las unidades, ¿verdad? Ok. Ahora sí, ese es un movimiento parabólico, ¿verdad? Pero me pide expresarlo en coordenadas rectangulares. Esto es pasar de coordenadas intrínsecas, porque me da velocidad tangencial, a otro sistema de referencia, ¿verdad? Entonces hay que saber la dirección nada más. Ok. Entonces, una K se desliza hacia abajo en una curva parabólica con la constante K de 1/12, ¿verdad? O sea, la parábola
es así. Y igual a x al cuadrado sobre 12. Unidad son metros, ¿verdad? Y para una distancia horizontal de x igual a 2 metros, si la magnitud de velocidad tangencial, o sea, esa velocidad tangencial de la caja es 2 metros por segundo, determinar la velocidad de la caja expresada en coordenadas rectangulares, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vean que aquí, ¿cuál es la función que tengo yo acá? ¿Verdad? ¿Cuál es la función que tengo yo aquí? Ok, entonces, vean que aquí, ¿cuál es la función de posición de la caja? ¿Puedo saber? De hecho, hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Hay varias formas de hacerlo. Para encontrar la pendiente, digamos, la dirección tangencial, también puede derivar, ¿verdad? Y encontrar dirección. Pero voy a hacerlo de la forma, digamos, más tradicional. Yo puedo saber vector posición, digamos, no en función del tiempo, que es x en y más y en j, ¿cierto? Esa función de posición, ¿sí? X es x. Y, ¿quién es y? Xy más x al cuadrado entre 12. Entonces vean que el parámetro geométrico en ese caso es x, ¿verdad? X en y es x y en y es x al cuadrado entre 12, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de velocidad? Que es r punto. R punto sería derivada de x punto, ¿verdad? Más y punto en j. Pero ¿quién es y punto? Y punto es, derivó de esto, ¿verdad? 2x, x punto entre 12. Entonces me queda 6x punto. Más, no es 6. 6 está abajo, ¿verdad? Perdón. Entre 6. Entonces, x punto entre 6 en j. Y la velocidad tangencial. Velocidad tangencial, sabemos que velocidad siempre es tangencial, ¿verdad? Esa es la magnitud de velocidad, ¿verdad? Mejor dicho, es 2 metros por segundo. Esto es la magnitud de r punto, mejor dicho. Y eso se obtiene sacando Pitágoras, ¿verdad? Digamos, queda x punto al cuadrado más x al cuadrado, x punto al cuadrado, raíz al cuadrado, raíz cuadrada. Yo puedo entonces sacar este x punto para afuera, ¿verdad? Nos queda 2 igual a x punto, queda 1 más x al cuadrado entre 6 al cuadrado. Y ahora para una distancia de x igual a 2 metros, implica que x punto es igual a 2 entre 1 más 2 entre 6, todo eso al cuadrado, más sencillo. Calculo, ¿verdad? Entonces 1 más 2 entre 6 al cuadrado más 1 es cuadrada, inverso por 2. Mira que es 1.66 metros por segundo. Entonces, ya evaluando de vuelta, ¿verdad? Entonces, evalúa de vuelta. 1.66. De vuelta acá. Ok, para esa respuesta no está, ¿verdad?
1.76 para ver si cometí algún error acá en la derivación. Un doceavo, 2x punto. 2 es constante, así que un sexto. X, y. Ajá, x derivo x punto. Derivo y es esto, x punto. Ajá. Saco Pitágoras, todo está elevado al cuadrado. Creo que me falta seguramente algo. Profe, disculpe. Ajá. Yo lo metí en la calculadora y me dio 1,89. Ok, entonces calculé mal. Vamos a ver. Voy a revisar de nuevo para ver. 2, que es cada punto al cuadrado, para afuera. Ajá, eso es igual a 2 la magnitud. 1 más x punto al cuadrado entre 6 al cuadrado. No, x es 2, ¿verdad? En realidad, este valor debe ser menos, ¿verdad? Aquí hay un detalle, debe ser menos. ¿Por qué menos? Porque va en sentido contrario, ¿verdad? Vean que va opuesto, ¿verdad? Pero bueno, digamos que estamos hablando de la magnitud, ¿verdad? Entonces ese menos no importa. Después, cuando lo traigo de vuelta, ¿verdad? Ahí sí tengo que tener cuidado la dirección, ¿verdad? Porque vean que esa dirección le estoy asumiendo como que de todo va para arriba, ¿verdad? Vean que velocidad es positivo, ¿verdad? En X punto y Y, en J también va positivo. En realidad, X punto es negativo, ¿verdad? Eso es darse cuenta, ¿verdad? Ok, es darse cuenta de eso, que X punto es negativo. Voy a revisar otra vez, entonces 2, 4 entre 36 más 1, raíz cuadrada. Sí, es 1.89, ¿verdad? O sea, 1.90, 1.897. Entonces, gracias por la corrección. Entonces, 1.90. X punto. Y como les comentaba, darse cuenta que velocidad va para otro lado, ¿verdad? Vean que es contrario a X. Entonces, este es negativo, ¿verdad? Entonces, menos 1.90 en Y más 2 por esto entre 6 más menos 0.63 en J. Todo en metro por segundo, ¿verdad? Entonces, menos 1.9 y menos 0.63 es este último, ¿verdad? Este último. ¿Ok? Esa es la forma como tradicional de hacerlo, ¿verdad? Paso a paso, viendo de que la coordenada que está acá es rectangular, entonces, bueno, la función de y cuál es, función de x cuál es, ¿verdad? Y vean que el grado de libertad o el parámetro acá no es el tiempo, sino es un parámetro geométrico x, como ocurre en muchos casos. Entonces resuelvo para ese x punto, que es la derivada del parámetro, ¿verdad? Y ya entonces obtengo lo que ocupo, ¿verdad? Para descomponer esa velocidad en x y en y. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Esta es una forma, ¿verdad? De hacerlo, digamos, con base en lo que hemos desarrollado en tema 2, ¿verdad? Otra forma de hacerlo es usando nociones, digamos, de la derivada, ¿verdad? Ya que yo sé que la velocidad de 2 metros por segundo es una velocidad tangencial. ¿Cómo encuentro tangente a una parábola? ¿Se acuerdan cómo encontrar tangente? Derivo, ¿verdad? O sea, para encontrar tangente, o sea, este ángulo, ¿cómo encuentro este ángulo? Es un tangente, ¿verdad? Ese ángulo instantáneo se encuentra con dy y dx. Ajá, Randall, sí, por favor. Uno derivaba, profe, esa expresión, Ajá. evaluaban el punto y ese resultado era la pendiente de la recta Ah, tangente. muy bien, ¿verdad? Es algo parecido a eso.
Entonces, vamos a, entonces, Y, ¿verdad? Y, voy a hacerlo como en cálculo. dy dx es 2kx, ¿verdad? Entonces, esto es igual a tangente de zeta. ¿Ok? Entonces, yo puedo saber que cuando x es igual a 2 metros, zeta es ¿cuándo? Zeta es 2 entre 12 por 2, shift tangente. En esta distancia, zeta es 18.43 grados, ¿verdad? Entonces, si la velocidad tangencial es 2 metros por segundo, entonces velocidad en x es 2 por coseno de 18. Y velocidad en y es 2 por seno de 18.43. Coseno por 2 me da 1.90. Y 2 por 18.43 sen es 0.63 para la izquierda y para abajo. Ve, mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma, ¿verdad? Como gusten, eso es, todo eso estamos viendo, todo lo que estamos aplicando es las propiedades geométricas, ¿verdad? De las curvas, que uno de alguna forma lo ha aprendido en los cálculos, para encontrar los componentes, ¿verdad? De las velocidades. Entonces, esa forma es mucho más rápida, mucho más directo, y quizás muchos, yo confío que muchos optaron por hacerlo de esa forma, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? ¿Estamos? Ok. Entonces, siguiente. Ok. Problema 4, hay varias versiones. Entonces, voy a ver aquí. Ya, existe esta versión y existe esta versión, ¿verdad? Entonces, a cada uno les toca versiones diferentes. En realidad, los tres es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Porque todos, digamos, aquí lo que hay que reconocer son cuáles son los puntos, ¿verdad? Cuáles son las partículas que yo estoy analizando, la relación entre sus movimientos, ¿verdad? Por eso es que es un tema que se llama movimientos dependientes, ¿verdad? Entre una partícula que es un punto con respecto a la otra. Aquí los puntos de interés, si ustedes se fijan en el enunciado, ¿verdad? De ejercicio, le dice que si el motor A jala con una velocidad de 1 metro por segundo y B con una velocidad de 2 metros por segundo, determinar la magnitud de velocidad del bloque C, ¿verdad? Y de ese ángulo es 75 grados, ese no se ocupa realmente, eso es un engaño, ¿verdad? Bueno, eso para dibujar hay que definir algo, ¿verdad? Pero no se ocupa para ese ejercicio. Aquí reconocer, tal como ustedes hicieron en la tarea, ¿verdad? En la tarea hay un ejercicio mucho más complicado que esta, entonces es que pensaba que no deberían fallar, ¿verdad? Ya ustedes deberían haberse notado de que cuando hay un motor, ¿verdad? Estos motores equivalen a una punta libre, como un extremo libre, y que hay una fuerza que los va jalando, ¿verdad? Quita el motor y pone una fuerza. Entonces, este es como un extremo libre, ¿verdad? Que va jalando, nada más que este extremo libre, conforme va jalando por el motor, va enrollándose el motor, no se pierde, ahí va enrollado nada más. Pero en realidad, este punto es el punto que está en movimiento, ¿verdad? Es un libre. Entonces, si ustedes aplican trabajo virtual, ¿verdad? Entonces hay que cortar aquí, hacer un DC de aquí, cortar acá, hacer un DC de acá, ¿verdad? Y por supuesto la masa, ¿verdad? Que es este corte, SDCL. Y si lo hacen por longitud de cable, ¿verdad? Como lo que está dado es velocidad con que jala el motor, ¿verdad? Motor A, motor B, lo que velocidad con que jala cada motor, ¿ok?
sea, entonces aquí si es inclinado lo puede definir como gusten. Llámele un rho B, llámele un rho A, o llámele un Y''A o un Y''B. Y aquí pueden ponerle un YC, ¿verdad? Entonces, aquí siempre va a salir. Longitud de cable total es 2 veces YC más rho B más rho A. Y si deriva, ¿verdad? Deriva todo esto. Entonces llegó a 0, es 2 veces YC punto más rho B punto más rho A punto. Entonces evalúa acá. Ok, motor A es 1. Motor B es 2 metros por segundo. Entonces 1. Bueno, le faltaron los ángulos ahí. Bueno, el seno que luego deriva en coseno. ¿Por qué el ángulo? Bueno, yo lo consideré con un seno y derivé con coseno. Lo metí y me dio y ¿Seguro que le dio? sí, creo que sí. No, porque no tiene nada que ver el ángulo, porque el cable jala en esa dirección. Y además uno define la longitud de cable en la dirección del cable. Esos ángulos no tienen nada que ver, ¿verdad? Ok. Sí, es como para enredar entonces. O sea, no se ocupaba, mejor dicho. Esa información es superflua, ¿verdad? Es que a veces uno lo pone intencionalmente, ¿verdad? Como para que sepan diferenciar cuál información es necesaria, cuál no es. En la realidad eso pasa, ¿verdad? En los problemas abiertos, el primer paso es reconocer cuáles informaciones tengo que recolectar y cuáles no, ¿verdad? Entonces, o todos los que tengo, cuáles me sirven. Entonces, en realidad esto que a veces uno dice que es tramposo, ¿verdad? En la realidad sí pasa frecuentemente, ¿verdad? Es un ejercicio para que uno pueda distinguir cuál información sí me sirve, cuál no, ¿verdad? Es un ejercicio para eso. Ok, entonces aquí, ¿verdad? Sería 1 más 2, 3 entre 2, y punto C, negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces me queda 3 entre 2, 1.5, ¿verdad? Negativo. Pero me pide magnitud, vean que está en negrita. Magnitud es valor absoluto, entonces no tiene signo, ¿verdad? Entonces, magnitud es sencillamente 1.5. El signo me indica dirección, ¿verdad? Como YC, he puesto referencia a YC para abajo. Por supuesto que si A y B jala, ¿verdad? Cada uno hacia su lugar, lo que se va a ascender, ¿verdad? Eso implica una velocidad negativa porque es menos, indica que es contrario a la referencia que yo asigné inicialmente. Y la magnitud sencillamente es 1.5. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está bien? Ok. Vean que si son estos otros ejercicios, aplica lo mismo, ¿verdad? Eh, si fuera esto así, ¿verdad? Nada más en vez de rho, yo aplico XB, aquí es XA y aquí es YC. Entonces es XB más XA más 2 veces YC. Llega a lo mismo, exactamente, ¿verdad? Y si fuera vertical, ya ni decir, ¿verdad? Es lo que ya hemos visto. Igual, aquí es YB, aquí es YA y aquí es YC. Entonces igual llegamos a la relación de YB más YA más 2 veces YC.
igual a longitud de cable. Y ahí llegamos a la misma relación. ¿Listo? Entonces, las tres versiones es exactamente. Profe, ¿puedo volverse un toque a ese de que también es horizontal? Esta. Ajá. Ok. Esto es. Vean que longitud de cable es. Yo defino desde un punto fijo, ¿verdad? Un punto fijo hacia extremo donde se está jalando, ¿verdad? Recuerden que está relacionando partículas en movimiento. Lo que ven es tratar de ver los extremos del cable como una partícula, ¿verdad? Que está moviéndose, que está siendo arrastrado por el motor, ¿verdad? Ese extremo es el extremo que yo me interesa porque ahí donde está la velocidad del motor, jalando, ¿verdad? Jalando esa punta. Aquí hay otro extremo, ¿verdad? Otro extremo igual, ¿verdad? Entonces, XB, XA. Y aquí, por áreas fijas, ¿verdad? Referencia fija, defino entonces un YC. Entonces, longitud de cable sería XB más XA más 2 veces YC. Deriva, ¿verdad? Y despeja, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, ahí no se considera el signo, ¿verdad, profe? Del XB, que, o sea, es como una longitud, entonces es todo positivo. Sí, es que yo definir la referencia así, ¿verdad? Definí así. Entonces, Ujú. en realidad, o sea, trate de visualizar como, o sea, yo puedo poner inclusive XB aquí, ¿verdad? Y como toda esta parte del cable comparte la misma velocidad con la que jala el motor, ¿verdad? Entonces, esa es la velocidad con que este punto va moviéndose hacia el motor, ¿verdad? Esa es, o sea, la longitud XB va creciendo, ¿verdad? Va creciendo. Ok. Ok, sí, sí. Tal vez ahí lo que confunde es como la velocidad. Bueno, lo que me hubiera confundido a mí es la velocidad, que como la velocidad tiene signo, yo hubiera puesto que, digamos, el negativo, como van en direcciones contrarias, tal vez eso me hubiera confundido. No. Pero, Pero aquí es por cuestión de cómo usted definió la referencia. Vean que ujú, yo no podría definir la referencia así, como es, ¿verdad? Porque el punto está aquí, el punto se está haciendo, jalándose para acá, ¿verdad? Nada más que se enrolla. O sea, en realidad el punto se está moviéndose para la izquierda. Si yo defino así, es como decir ese punto se está creciendo o se está moviendo y no, ese punto es punto fijo. Tengo que poner obligatoriamente la referencia hacia otro lado, ¿verdad? Ese que es el punto fijo, referencia fija, y el cable va creciendo hacia allá, ¿verdad? Conforme va jalando, esa partícula va moviéndose a la izquierda. Y todas las partículas de ese cable comparten la misma velocidad del motor. Entonces me sirve, ¿verdad? Entonces tengo que definir XB a la izquierda y la magnitud de velocidad es positiva porque es acorde a XB. Sí, me explico. Acorde a la referencia. Entonces, sí, profe. la referencia es muy importante, ¿verdad? Tiene que definir la referencia. Ese es el primer paso. O sea, definir correctamente la referencia y de ahí es definir el signo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ya último, ¿verdad? ¿Ok? Esto es como una réplica de lo que vimos en clase, ¿verdad? Nada más pide velocidad para no hacer muy engorroso examen corto, ¿verdad? Aquí es nada más, vean que en comparación con la clase es así. La clase es así, ¿verdad? Una caja vertical jalado por una persona, ¿verdad? Que va caminando hacia acá y se va subiendo. Aquí nada más es al revés. Bueno, cambia un poco la geometría. Es un motor que va jalando horizontalmente y la caja va siendo arrastrado también X, ¿verdad? Entonces aquí yo defino que esta longitud es L y esa longitud es XA, digamos. Entonces L más XA es constante. Esto implica que L punto
es igual a menos xa punto, ¿verdad? Y xa punto es igual a la velocidad de A, es 0.2 metros por segundo, ¿verdad? Porque todo hay que definirlo de acuerdo a referencia, ¿no? Referencia es demasiado importante. Y ese L va desde ese punto fijo a donde está B. Entonces, conforme L va encogiendo, ¿verdad? L va reduciendo longitud, XA va aumentando de longitud, ¿verdad? Porque, o sea, todo origen, digamos, todo sistema de referencia tiene un origen. Tiene un origen y después proyecta, ¿verdad? O se extiende hacia donde está la partícula en análisis, ¿verdad? Aquí XA igual es ese origen, va creciendo hacia allá. Nada más el cable no se extiende, no se sigue porque el motor lo enrolla, ¿verdad? Ok. Esa relación, entonces, ¿y cómo relaciona XA con XB? Pues yo sé que la velocidad absoluta de B, ¿verdad? De velocidad de B es nada más en X, porque arrastra sobre el piso, ¿verdad? Lo que me preguntando es XB, punto. Entonces, ¿cómo relaciono XB punto con XA punto? La relación es a través de L, ¿verdad? L se relaciona con XA a través de esta relación de movimientos dependientes. Entonces, ¿y cómo se relaciona L con XB? A través de triángulo, ¿verdad? H, XB y L. Entonces, yo sé que L al cuadrado es igual a H al cuadrado más XB al cuadrado, ¿verdad? Y si ustedes quieren derivarlo implícitamente, derivan ambos lados, ¿verdad? Entonces implica que 2L, L punto es igual a H se fue, ¿verdad? Queda 2XB, XB punto, se va ese 2 y este 2. Queda entonces que XB punto es que es L entre XB por L punto. Y yo sé que L punto es menos XA punto. Entonces, por ende, perdón que voy a volver aquí arriba para no dibujar más arriba. Entonces, por ende, voy para arriba, perdón. Lo voy para arriba. Perdón, desorden. Pero bueno, es una solución rápida. Entonces, XB, ¿verdad? Punto es igual a L. ¿Quién es L? L es H al cuadrado más XB al cuadrado entre raíz cuadrada entre XB. Hay un negativo. XA punto. ¿Ok? Evaluamos, ¿verdad? Entonces, cuando XB es 3.8 metros, evaluamos. Entonces, XB punto es negativo. H es constante, 1.8 al cuadrado más 3.8 al cuadrado entre 3.8 por XA punto es VA, ¿verdad? Velocidad de A es 0.2 y esto me da 1.8 al cuadrado más 3.8 al cuadrado, entonces raíz cuadrada entre 3.8 por 0.2, esto me da que es menos 0.22 metros por segundo. Ese menos que indica. Vean que este XB, ¿verdad? ¿Dónde es la referencia fija de XB? Aunque aquí lo puse como longitud nada más, en realidad XB se mide desde aquí. Porque la partícula se mueve, ¿verdad? Respecto a la pared, aquí es el punto fijo, ¿verdad? O sea, origen siempre está fijo, ¿verdad? No puede ser que yo ponga origen acá en la partícula y que origen se va corriendo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces el signo es por eso, porque origen
está aquí, está fijo de origen. Y XB en realidad va para izquierda. Lo negativo es porque va retrocediendo, ¿verdad? Ese XB va echándose para derecha. Por ende, la respuesta es 0.22. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos? Entonces ya terminé. Entonces, ya todo terminar. Y todo está bueno, ¿verdad? Entonces, está bien. Ok. Entonces, eso sería la solución del quiz, ¿verdad? Para su conocimiento. Digamos que los ejercicios del examen, ¿verdad? De ese tema puede venir un poco más complicado que esto, ¿verdad? Porque aquí solo llegué a preguntar velocidad. El examen puede preguntar aceleración, ¿verdad? Entonces aceleración implica derivar un poco más engorroso. Pero entonces eso es como, más o menos los ejercicios de examen es similar a esto, ¿verdad? Esto quizás es muy sencillo, ¿verdad? Pero hay partes que pregunta por esto, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Algo así. Y esto, o sea, si sale algo del estilo, ¿verdad? Ese es el típico, ¿verdad? Tipo de ejercicio de examen, ¿verdad? Puede complicarse un poco más, pero la idea es la misma, ¿verdad? Entonces, es como una práctica para que, bueno, un quiz para que ustedes puedan medir su conocimiento, ¿verdad? Y ahora que a la hora de llegar a ese examen no les agarre sorpresa, ¿verdad? Uno puede medirse y decir, bueno, dónde es que estoy entendiendo, dónde estoy cometiendo errores, ¿verdad? Entonces, lugares donde yo estoy propenso o yo tiendo a cometer errores, por ejemplo, unidades, por ejemplo, cómo colocar referencias correctamente, ¿verdad? Entonces, recordar esos errores y no cometerlos en otros problemas o en examen, ¿verdad? Porque como eso es una materia es un poco acumulativa, o sea, todo eso que vemos en tema 2 se ocupará para tema 3, para tema 4, ¿verdad? Entonces, tratar de no cometer errores, tener las buenas para que uno pueda, digamos, seguirlos aplicando correctamente para otros temas. Eso sería de mi parte. No sé si hay preguntas sobre este examen corto. Hay personas que escalaron un 100, varios, ¿verdad? Otros les fueron bastante mal. Entonces sería, ese es el primer examen corto práctico. Entonces sería que revisar, entonces, dónde es que yo estoy confundido, ¿verdad? Confundida. ¿Dónde es que yo estoy enredado, ¿verdad? Entonces, si hay dudas o hay enredos, me preguntan, ¿verdad? Ahí me escriben y hablamos por Zoom cuando ustedes gusten. Ok. ¿Preguntas? Perdón. Ok. Entonces estamos listos, ¿verdad? Hoy tenemos 19 personas. Siempre faltan como 15 personas. Pero no sé. Ok. Entonces.